las 9:47 y establecemos contacto telefónico con el flamante ministro de Cultura, Alejandro Neira, quien llega a un ministerio que él conoce bien porque ya fue ministro el año 2018, pero llega en una situación marcada por una crisis producida por la revelación de contratos dudosos que habrían sido hechos por ese ministerio a lo largo de varios desempeños ministeriales diferentes con un artista motivador. Señor Alejandro Neira, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un gusto escucharte y también un saludo a toda la audiencia de RPT. Muchas gracias. Tiene que apagar incendios usted puntuales como el caso Swing, quizás hablaremos una palabra, ya nos ha dicho algo sobre él también el primer ministro, pero antes quisiera ir a temas de fondo. Usted como diplomático que es y por las responsabilidades que ha tenido en el ministerio sabe mejor que nadie que la imagen de nuestro país está asociada a nuestra larga historia cultural, a la creatividad de los pueblos que nos han precedido en este país y al patrimonio que hemos sabido preservar y que mostramos al mundo. Por eso es que su ministerio es tan importante y naturalmente también el hecho de que seamos un país con una diversidad de población. Tenemos pueblos originarios que viven en los lugares a los que llegaron hace más de 10.000 años. Y la situación de la pandemia plantea un desafío particular para ellos. Usted ha querido iniciar su gestión ministerial visitando a la comunidad nativa, de origen nativo, Shipibo Coniva, de Cantagallo. ¿Qué es lo que descubrió ahí? ¿Qué es lo que sintió usted ahí como ministro y también como escritor que usted es? Sí, muchas gracias, Fernando. Efectivamente, quise que mi primera actividad fuera Cantagallo, donde tuve un emotivo encuentro con Olinda Silvano, que es una artista Shipibo Conivo muy conocida también a nivel internacional, se ha presentado en muchos lugares del mundo. Y creo que fue emotivo porque Olinda nos dijo algo muy importante, que es que la cultura y el arte especialmente nos salvan, son sanadores. Y en una circunstancia como la que vivimos de esta pandemia que ha afectado dramáticamente al Perú y a todo el mundo, creo que esas palabras reflejan lo que tenemos que tener como objetivo, pero sobre todo lo que tenemos que desarrollar como ministerio. Luego de esa visita, además, que de alguna manera quería que sea simbólica y que fue muy, como digo, muy emotiva, he podido ver en realidad la situación que viven nuestros hermanos de los pueblos indígenas en dos lugares específicos, en Santa Clotilde, que está en el distrito de Napo, en Loreto, y ayer fuimos con el señor presidente y con las ministras de Ambiente y Trabajo a Puerto Maldonado, a Madre de Dios, y fuimos a la comunidad de El Pilar. Pudimos hablar con dirigentes de la comunidad, dirigentes de la asociación FENAMAT, y eso creo que es lo importante, y creo que ese fue el primer mensaje y el primer mandato que recibí del presidente cuando me llamó para ser ministro, y creo que él mismo lo ha dicho, dialogar, escuchar más a nuestros hermanos, a los pueblos indígenas que han tenido no solamente han sido afectados por esta pandemia, sino por años de postergación. Y lo que se está tratando de hacer es, el Estado tiene capacidades limitadas, pero está extendiendo esas capacidades al máximo para llegar ahí a donde es más necesario. En estas comunidades que están muy alejadas, en el primer caso fueron 40 minutos en helicóptero, ayer, está 1 hora en carretera, también El Pilar. Es difícil llegar, pero el Estado está llegando a través de las Fuerzas Armadas, a través de INDECI, se está llevando medicinas, MINSA de salud, nosotros hemos hecho contribución con mascarillas, digamos, Caliguarma está permitiendo el abastecimiento, está llevando alimentación. El esfuerzo que está haciendo es enorme. Seguramente siempre será percibido como insuficiente porque las necesidades y las demandas de los pueblos indígenas tienen que ver además con una igualdad de ciudadanía. Quieren que no solamente estemos con ellos, sino sobre todo reafirmar sus derechos. Y esa es una tarea creo que nos cabe y es muy importante desde el ministerio. Ese es el primer factor. Pero como bien decía Fernando, efectivamente, además Olinda Silvano un poco que representa
también la creatividad de la cultura peruana, la gran riqueza cultural que tenemos, la diversidad por un lado, pero la gran creatividad y que nos ha hecho famosos y por lo cual somos reconocidos en el mundo entero, como bien señalas. Es el patrimonio arqueológico, pero también el patrimonio inmaterial que tenemos. Y esa es la otra tarea que creo que tenemos que desarrollar, que es fortalecer la confianza de los artistas, de los creadores, de los gestores culturales, de los escritores, que necesitábamos respuestas efectivas desde el Estado para acompañarlos en estas circunstancias que han puesto, que han hecho y hacen más difíciles su reactivación, la posibilidad de que ellos desarrollen sus actividades y al mismo tiempo desarrollen sus actividades profesionales, digamos, ¿no? Entonces, esas son, creo, digamos, por decirte de alguna manera, nosotros como Ministerio de Cultura vamos a cumplir 10 años, tenemos que recuperar ese diálogo, esa confianza y fortalecer el Ministerio. Esperemos que pronto, muy pronto, creo yo, podemos tener la Política Nacional de Cultura, que es un largo anhelo del Ministerio, que creo que nos va a fortalecer como institución, y sobre todo algo que yo le pido siempre a la gente que trabaja conmigo, que es escuchar finalmente, porque en ese diálogo que esta semana he sostenido, no solamente con los hermanos de los pueblos indígenas, sino también, como te digo, con los creadores, con los artistas, con la población afroperuana. En esta semana he tratado de establecer un primer canal de diálogo directo con todos ellos, porque creo que desde la cabeza del Ministerio necesitamos eso, necesitamos recuperar ese diálogo y esa confianza. Una de las desgracias que ha causado esta pandemia, no es la única, lejos de eso, es que no podemos ir a actividades culturales en vivo, tenemos que hacerlas simplemente digitalmente, y tenemos una juventud en todas las ciudades de nuestro país que hace artes plásticas, que hace fotografía, en una vieja tradición que remonta sin duda a Chambi, que hace música, que hace espectáculos en la calle. ¿Cómo puede el gobierno y su ministerio en particular, creo que tienen un presupuesto de 50 millones de soles para estas industrias culturales, apoyar, es decir, a toda esta población, sobre todo juvenil, que trabajará toda su vida en eso y que de momento no puede expresarse, no puede vender, no puede llegar al público si no es a través, repito, de las plataformas digitales, algunas de las cuales, por cierto, las del Ministerio son excelentes? Sí, efectivamente, de eso se trata, Fernando. Como te digo, el jueves en la noche tuvimos una reunión virtual con un grupo representativo de artistas, de creadores, como dices, de diferentes espacios culturales en todo el país. Tenemos un presupuesto asignado de 50 millones que se otorgará a través de subvenciones. Tenemos que reglamentarlo para ver de qué manera se efectuará esta asignación. Tenemos que trabajar muy bien con nuestras direcciones desconcentradas porque se trata de un presupuesto que es para todo el Perú. No es una situación fácil. Como te digo, en este diálogo lo que me quedó a mí es que algunos de los artistas han podido, digamos, utilizar esas plataformas tecnológicas, algunos lo hacen y gracias a ellos en realidad esta cuarentena seguramente ha sido más llevadera. Yo mismo pues he leído algunos libros que tenía pendientes, he visto teatro infantil con mis hijas. Su tarea ha sido, es increíble la forma tan rápida en la cual algunos han podido reconvertirse, pero es cierto que hay muchos otros que están esperando la posibilidad de reanudar sus actividades económicas, no solamente las actividades culturales y artísticas que uno puede desarrollar probablemente en la intimidad de una casa o en una familia, pero sí la necesidad de adecuarse. Entonces, por nuestra parte tenemos que trabajar en esas dos áreas, en gastar bien el presupuesto de manera transparente, eficiente, efectiva, para que llegue sobre todo a aquellos gestores que más lo necesitan, y por el otro lado trabajando en ver cómo estas diversas actividades se van retomando. La primera, por ejemplo, ayer salió el protocolo para atención en librerías. Tú que eres un gran lector también seguramente querrás estar no solamente leyendo tus pendientes que seguramente tienes, sino también aquellas novedades que puedan ofrecernos las librerías. Ayer se ha aprobado este primer protocolo, pero así como ese, respetando todas las normas de salud, porque eso es lo principal, creo que hacer que entendamos todos también que
la cultura es fundamental, pero al mismo tiempo tenemos que preservar la salud de nuestra propia y de todos los ciudadanos. Es ver de qué manera poco a poco estos protocolos se van aprobando para que las diversas actividades vinculadas al trabajo artístico y cultural puedan irse retomando a lo largo del año. Entonces, tenemos además noticia, pendientes del tema audiovisual y del libro. Digamos, tenemos unos presupuestos que tenemos que manejar bien, y esa es la tarea ahora. Y eso solo se puede hacer a través del diálogo que, como te digo, hemos emprendido de manera intensa esta semana. Basta tarea, porque veo que ha estado en los pocos días que lleva en el cargo, ya en el extremo norte en Napo y en el extremo sur en Madre de Dios. Una última pregunta, ministro. Si todo va bien como le deseamos, usted será el ministro encargado de diseñar la conmemoración en su aspecto cultural de nuestro bicentenario. Naturalmente es un poco temprano para pedirle planos hechos por usted. Pero una cosa está clara, la obra de infraestructura más grande que será inaugurada, y seguramente uno de los polos de esa conmemoración, es el Museo Nacional de Arqueología, el MUNA, ubicado en Pachacamac, creo que en los confines con Lurín. ¿En qué estado está el museo? No hemos oído hablar mucho sobre eso recientemente. Yo fui a visitar el casco terminado ya hace un año, pero desde entonces, silencio. Se habla mucho de swing y poco del MUNA. Sí, y poco de todos los proyectos culturales que hay. No solo está el MUNA, también está digamos, la adecuación del Museo de Pueblo Libre. Bueno, y hay proyectos en todo el país, en realidad. Pero sí, el MUNA es un proyecto que está al 99%, literalmente. No es broma. La construcción está prácticamente finalizada. Hay una parte que digamos, de los servicios básicos que resta. La pandemia ha hecho que digamos, entremos en una fase de letargo probablemente, pero apenas se pueda, ese es un trabajo que debería estar concluido en la parte física, por decirlo así, hacia fines de este año, y hacia el inicio ojalá que tengamos el tiempo como para diseñar una primera muestra de apertura, efectivamente para el Bicentenario. Este es uno de los elementos fundamentales. La cultura en general es un elemento fundamental de fortaleza de lo que somos los peruanos, y creo que el MUNA debe ser un espacio representativo para la cultura peruana. Entonces está en pendiente, pero está entre los primeros temas de mi lista de pendientes que ojalá